Sí, nada, buenos días. Yo muy breve porque estas jornadas con tantos participantes, lo mejor es que sean ellos los que hablen y yo robar el mínimo tiempo, el imprescindible simplemente para ni siquiera presentar, para nombrar a los participantes. En esta segunda sesión va a comenzar con su intervención como ponente Laura Álvarez Suárez. Yo no voy a, como decía, hacer presentaciones de Laura únicamente, que bueno, como trabaja conmigo, pues le tengo un especial afecto y agradezco a Carmen López Rendo que la haya invitado a participar y que ella haya asumido esa responsabilidad. Nada más, le doy la palabra a Laura y adelante. Hola a todos. Mientras carga la presentación que preparé para la ponencia, quería dar las gracias a a la organización del Congreso por permitirme participar y también estoy aquí buscando la presentación. Tienes ahí para compartir pantalla, ¿eh? Sí. ¿La tienes abierta ya? No, la Espera, puedes tener ahí. Ábrela aquí primero aquí. Eso es, ábrela. Eso, perfecto. Ahí. A ver. Bien, como decía, quería dar las gracias tanto a Carmen como a María José por la invitación, también a José por su presentación y ya sin más dilación comienzo con mi exposición que lleva por título La relevancia de la accesibilidad digital para lograr una docencia más inclusiva. Como hemos o estamos observando en los últimos años y con más intensidad con la aparición de la pandemia y la consiguiente suspensión de las clases presenciales, las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido un papel muy relevante tanto en los procesos pedagógicos y de aprendizaje como en el acceso al ámbito universitario. Esto ha supuesto tanto un cambio en los procesos didácticos como una transformación de la concepción del aprendizaje y ha obligado a que los docentes tengamos que elaborar materiales didácticos accesibles para todos y a que utilicemos las tecnologías de una forma no discriminatoria a los efectos de lograr una educación más inclusiva para todos con independencia de las características físicas y del entorno de nuestros alumnos. Esto todo voy a abordarlo en mi ponencia, la cual he estructurado del siguiente modo. Primero hablaré del marco jurídico de la accesibilidad digital, para después explicar cuál es el concepto de accesibilidad digital y cuáles son las principales barreras que encontramos para lograr la accesibilidad digital. Y finalmente explicaré una serie de recomendaciones para poder elaborar materiales educativos digitales accesibles, culminando con una pequeña valoración final. Con la primera parte de mi exposición respecto al marco jurídico, he de decir que uno de los objetivos o de los desafíos de la Agenda 2030 es terminar con la brecha digital. Para ello, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Por otro lado, una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 es aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y comunicaciones y esforzarse por proporcionar un acceso universal y asequible a Internet. Con la finalidad de llevar a cabo el objetivo número 4 de la Agenda 2030, se aprobó la Declaración de Incón sobre Educación 2030 hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. En esta declaración se recomiendan, entre otras cosas, proporcionar una mayor formación en TICs, una educación a distancia y acceso a tecnologías apropiadas. Por otro lado, el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social establece el derecho a una educación inclusiva y en igualdad de condiciones para todos.
Cuando hablamos de accesibilidad, estamos ante un concepto que debemos de relacionarlo necesariamente con el de diseño universal, entendido como un diseño que no se antepone a uno específico y concreto para un usuario, sino que pretende lograr la mayor asequibilidad de los bienes, los espacios, los entornos y los servicios para que sean accesibles por el mayor número de personas sin que sea necesario hacer una adaptación. El diseño universal en el aprendizaje se basa en tres principios básicos. De un lado, en la presentación en múltiples formas de la información y los contenidos, ya que no todos los alumnos procesan, perciben y aprenden del mismo modo. Por otro lado, en proporcionar múltiples formas de acción y expresión, ya que hay alumnos que expresan lo que saben mejor de una forma que de otra. Y por último, en proporcionar múltiples formas de implicación, ya que cada persona se implica y compromete con el aprendizaje de una forma distinta. Dicho esto, la accesibilidad digital se refiere a la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y utilizado por el mayor número de personas con independencia de sus limitaciones propias y las de su contexto. Es decir, para que un material sea accesible digitalmente, no solo se tienen que incorporar las herramientas necesarias para que personas con alguna discapacidad puedan acceder a ese material, sino que es necesario también que puedan acceder personas que se encuentran en una situación de desventaja social, que tengan una limitación de acceso a Internet por encontrarse en una zona en la que no hay Internet o alejada, y también aquellas personas que tengan ciertas limitaciones lingüísticas, como pueden ser los estudiantes Erasmus. Crear materiales accesibles no es fácil por varias razones. En primer lugar, porque no solo supone tener un conocimiento en TIC y conocer las pautas de accesibilidad, sino que es necesario conocer el segmento de la población al que queremos que lleguen esos materiales. Es decir, a la hora de elaborar nuestros materiales tenemos que tener en cuenta los conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación que tienen nuestros alumnos, es decir, sus habilidades informáticas, qué tecnologías utilizan. Tenemos que tener en cuenta también el idioma y la conectividad, algo que por lo menos en tiempos de pandemia ha sido muy relevante porque había alumnos que no tenían Internet en casa. Y además también, por supuesto, la discapacidad física o sensorial. De cara a lo que os voy a explicar posteriormente, os he puesto un cuadro muy simple de los tipos de discapacidades sensoriales que hay. Sabéis que existe la discapacidad visual, la auditiva y la motora. La discapacidad visual y auditiva puede ser total o parcial, y entonces hablaríamos o bien de ceguera o de baja visión en su caso, o de sordera o de hipoacusia. Y luego, como discapacidad motora más frecuente tenemos la parálisis cerebral. ¿Cómo crear materiales académicos accesibles? Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es aplicar las pautas de accesibilidad, las cuales están disponibles en el contenido de la web Worldwide Consortium. Pero por otro lado tenemos que tener una cosa clara desde el principio, y es que es mucho más fácil aplicar estas pautas desde el principio que estamos elaborando los materiales que queremos utilizar en nuestras clases, que si nos ponemos a convertir los materiales en accesibles. Esta segunda sería una labor mucho más costosa que si aplicamos estas pautas desde el principio. Existen las recomendaciones para poder hacer materiales digitales accesibles, son muy amplias. Yo intentaré, daros unas pinceladas claras. Los materiales que he escogido son los que, creo que más se utilizaron durante la pandemia, cuando las clases eran totalmente online, que son los documentos textuales, los PDF, los vídeos y los podcasts. Sobre ellos voy a hablar ahora y voy a daros una serie de recomendaciones. Bien, cuando creamos un documento textual para hacer apuntes o algún material para nuestros alumnos, tenemos que tener en cuenta que puede haber alumnos con alguna discapacidad visual, cognitiva, y que debemos de utilizar
las herramientas que aparecen en el editor de texto y no intentar hacer nosotros mismos los espacios. En este sentido, es muy importante que utilicemos los estilos de la estructura del encabezado. También que pongamos un interlineado de 1,5. ¿Por qué? Porque las personas con alguna discapacidad visual, y bueno, a nosotros mismos nos ayuda también el que haya espacios entre líneas, porque así, bueno, sabemos cuándo termina el renglón, cuándo termina el párrafo. Si ya nos ayuda a nosotros, pues a una persona con algún tipo de discapacidad, pues más. También evitar los usos de espacios en blanco, así como el texto justificado, ya que hay a personas con discapacidades cognitivas que el espacio en blanco les impide seguir el texto. Por otro lado, si incluimos en nuestros textos imágenes o tablas, debemos de tener en cuenta una serie de recomendaciones. Una persona ciega no va a poder ver la imagen, entonces sería importante que incluyésemos un texto alternativo para que el lector de pantalla pudiera bueno, mostrarle o ilustrar a esta persona qué dice o qué contiene la imagen. Para crear este texto alternativo también tenemos una serie de recomendaciones como Se que ha sea... perdido el sonido. No sé si el resto tiene el mismo problema, pero yo he dejado de escuchar a la profesora. Que no me está escuchando. Yo sí lo que oigo estoy sin ningún oyendo, problema. lo estoy oyendo perfectamente. Yo también. Yo he escuchado todo de la profesora, perfecto. Vale, bueno, pues continúo, me escucháis Sí, sí. todos, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que os decía, este texto alternativo debe ser breve, incluir el contexto si es necesario para que esta persona con visión reducida o ceguera entienda la imagen, incorporar el texto de las expresiones que puedan aparecer en la imagen, en fin. Por otro lado, las tablas, si incorporamos tablas en nuestros apuntes, también debemos de llevar a cabo una serie de recomendaciones, porque lo más normal es que estas personas que utilicen un lector de pantallas no las comprendan. Por eso debemos usar estructuras de tablas simples, no utilizar celdas vacías, presentar la información en un orden lógico, añadir un texto alternativo a la tabla también sería recomendable e incorporar una fila con los encabezados. Por lo que respecta a los PDF, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que el PDF sea accesible es necesario que el texto que queremos convertir en PDF sea accesible, como siguiendo las pautas que os he descrito anteriormente. Y además, a la hora de crear PDFs, igual esto a algunos os parece muy obvio, pero sucede. Hay gente que lo que hace es imprimir el el documento y luego escanearlo para convertirlo en PDF. Esto un lector de pantalla no lo puede leer. Entonces, para convertir un documento en PDF debemos de utilizar un conversor de PDF o el conversor que tenga nuestro editor de texto. Esto es muy importante. Por lo que respecta a los vídeos son muy utilizados, sobre todo si llevamos a cabo estrategias de aprendizaje activo. Y en este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es necesario siempre crear nuestros propios vídeos, pero en Internet encontramos muchos que nos pueden servir para nuestras clases, pero sí que es cierto que estos vídeos que encontramos igual no son accesibles y podemos convertirlos en accesibles. En primer lugar, incluyéndoles subtítulos, y de esta forma no solo estaríamos ayudando a un alumno que tenga una discapacidad auditiva, sino también a otros que no dominen la lengua o que simplemente se encuentren en la biblioteca y no puedan hacer ruido. Y entonces, si incluimos subtítulos a los vídeos, pues los estaremos ayudando. Para crear subtítulos, bueno, estos deben de aparecer al mismo tiempo que el sonido que se está subtitulando, deben capturar toda la información relevante del audio, aparecer el tiempo suficiente en el vídeo para que dé tiempo a leerlos. Debemos de tener en cuenta también el contraste de la letra del subtítulo con la del fondo del vídeo, para que no se solapen. Y no deben de existir periodos de
de tiempo sin subtítulos. También para hacer nuestros vídeos accesibles para todos es necesario hacer una transcripción del vídeo. Para hacer una transcripción de calidad del vídeo, pues debemos de identificar al hablante, que este debe de aparecer entre paréntesis y en una línea aparte del subtítulo. También debemos de identificar los efectos de sonido con la descripción y la fuente, como aparece en el PowerPoint. La descripción de la música, es decir, debemos de incluir entre paréntesis el nombre del artista y el título de la canción, y utilizar el misceláneo cuando haya pausas, poner puntos suspensivos. Y bueno, en cuanto a los podcasts, es lo mismo casi que en los vídeos. Para que el podcast sea accesible debemos de hacer una transcripción del mismo, y no solo incluir en esta transcripción el discurso de la persona que habla, sino también toda aquella información no hablada que sea relevante, ¿no? Y ya bueno, con esto concluyo, y como reflexión personal, simplemente que creo que debemos de tener, a la hora de elaborar nuestros materiales didácticos para los alumnos, debemos de tener en cuenta todas las barreras que existen. Quizás siempre tenemos en cuenta que puede haber alumnos con alguna discapacidad física o sensorial, porque bueno, es un tema que suscita una especial sensibilidad y que siempre tenemos en cuenta. Pero puede haber ocasiones en que nos olvidemos que hay alumnos que no tienen acceso a Internet en sus casas. Y en este sentido, pues os pongo el ejemplo de Genially, por ejemplo, o otro tipo de aplicaciones como Excel Learning, que sí que es cierto que hacen unas presentaciones muy ilustrativas y muy gráficas que pueden ayudar a nuestros alumnos, pero que no se pueden descargar. Entonces, solo las van a poder consultar si tienen acceso a Internet. Por eso es importante que proporcionemos los materiales en diversos formatos. En este caso, en Word también, o en un PDF que lo puedan descargar y consultar desde casa. Y también debemos de tener en cuenta las habilidades lingüísticas, y en este sentido los subtítulos es una herramienta que también puede ayudar no solo a personas con discapacidad auditiva, sino también a estudiantes Erasmus que no controlen la lengua. Con esto concluyo. Muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias. Yo, como me cambié de sitio, espero confirmación de que me oís. ¿Te oímos? Sí, sí, te oímos. Un poco bajo, pero sí. Sí. Bueno, trato de alzar un poco la voz. Bien, muchas gracias, Laura, por tu exposición. La siguiente intervención, la siguiente ponencia es conjunta por Amparo Montañana Casani, Carmen Lázaro Guillamón, Carmen Colmenar Mayén, Ana Beltrán Montogliu y Achín Puez, todos ellos de la Universidad Jaime Jaume I. Adelante. Buenos días. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Oviedo y especialmente a la profesora Carmen López Rendo y a la profesora María José Azaustre la organización de este congreso por segundo año consecutivo, y otro presencial que estuvimos en Oviedo a raíz de un congreso de AIDROM, y simplemente pues decirles que espero que se sigan organizando porque creo que son de gran utilidad para el cuerpo docente universitario, que podemos de esta forma intercambiar experiencias, incluso hacer innovación docente, que es muy importante. Decir que todos mis colegas han delegado en mí la tarea de exponer el trabajo. Todos ellos son profesores de la Universidad Jaume I, de la Facultad de Ciencias Jurídico y Económicas, y decir que el proyecto que presentamos corresponde a un proyecto de innovación docente del vicedecanato de grado Derecho, que está pilotado por el vicedecano, el profesor Agim Puig. El curso ha sido concebido, el proyecto ha sido concebido como un curso de formación continuada que está previsto que se desarrolle de forma sincrónica a los estudios de grado, acompañando a los alumnos en el camino de su formación reglada e incorporando en ella elementos que consideramos imprescindibles
para la vida académica y el futuro profesional. El proyecto es en origen ambicioso, porque al primer curso, titulado Habilidades del Jurista 1, Dimensión Oral y Argumentativa, puesto en marcha este año por primera vez en el curso 21-22 y dirigido a los alumnos que han entrado este año en primer curso, le seguirán en cursos sucesivos y de acuerdo con lo que debe ser un curso de formación continuada, los siguientes. En el segundo año, el contenido de este curso de formación continuada será el de conflicto, negociación y mediación. En tercer curso, el contenido se incluirá información jurídica y para los alumnos que terminen, para estos mismos alumnos que comienzan este año y cuando lleguen a cuarto, se les propondrá el curso de redacción de escritos jurídicos. Bien, en la presente comunicación vamos a centrarla en el curso que hemos comenzado este año, en el curso titulado Dimensión Oral y Argumentativa. Bien, el curso podríamos calificarlo como un clásico contemporáneo. Bueno, un clásico porque las habilidades que se enseñan, dialéctica, oratoria, argumentación jurídica y práctica forense, corresponden con los mismos contenidos que los romanos incorporaban a los planes de estudio de sus hijos cuando empezaban a formarlos en la adolescencia para su futura vida pública que se iba a desarrollar en el foro. Se trataba de preparar a sus hijos para el éxito. Y lo adjetivamos también de contemporáneo porque plantear en el siglo XXI los términos de una preparación integral del jurista para el éxito debe incorporar y girar necesariamente sobre los mismos contenidos. El proyecto es contemporáneo no solo por su necesidad entendida en abstracto, sino también por su urgente necesidad entendida en lo concreto. ¿Y qué es lo concreto? Pues lo concreto es la necesidad de mejorar las competencias en expresión oral, escrita y argumentativa de los alumnos de nuestra facultad. El objetivo esencial es que el estudiante sea capaz de adquirir habilidades que le preparen para el digno ejercicio de su profesión de jurista. El curso, que tiene un enfoque principalmente práctico, incide o va a incidir en dos aspectos. En primer lugar, implementar en el alumno las capacidades en la dimensión oral. De esta forma, enseñarle a transmitir información o instrucciones a un público, enseñarle a dar una conferencia, a leer en voz alta un texto escrito, a hablar apoyándose en notas, a hablar espontáneamente, a fortalecer la memoria, esto me parece esencial, fortalecer las dotes mediáticas y fortalecer el autocontrol. En segundo lugar, implementar el desarrollo por el alumno de las capacidades argumentativas. Ayudarle a que sea capaz de describir las estrategias de expresión, trabajar con él la planificación del discurso, implementar la capacidad para la mediación y el manejo del conflicto, ayudarle a que sepa reajustar el mensaje al público al que se dirige y trabajar la autocorrección. Por lo que respecta al planteamiento metodológico, el curso, hemos dicho, va dirigido a alumnos de primero de grado Derecho y de doble grado ADEM Derecho. Tiene una duración anual de 60 horas y se imparte 2 días a la semana en el horario de 1 a 3. Se ha tratado con el horario, incluso con los días en los que se imparte, pues de facilitar la posibilidad que el alumno compatibilice la asistencia a clase, la asistencia al curso y luego lo que yo llamo el preceptivo trabajo individual vespertino del alumno, es decir, el estudio en casa, el estudio individual. El curso comienza en el primer semestre con una duración de 30 horas y en este primer semestre las horas están dedicadas a las artes escénicas, a cargo del profesor Joan López Gómez, que es del equipo del Aula del Teatre Carles Pons de nuestra universidad. El segundo semestre, en el mismo horario, se impartirán primero 8 horas de comunicación y dialéctica a cargo del profesor García Cívico del área de Filosofía del Derecho, 8 horas dedicadas a la oratoria y otras 8 a la argumentación jurídica a cargo de las profesoras de Derecho Romano y 6 horas dedicadas a la metodología en la práctica forense a cargo del profesor Fernando Martínez Sanz, que es catedrático de Derecho Mercantil y abogado.
Entendemos que esta doble condición le va a permitir introducir al alumno desde la academia al mundo de la práctica forense. Quiero detenerme en el valor añadido que para el proyecto supone contar con la participación de un profesor que reúne esa doble condición, la académica y la de abogado, y que aporta desde su experiencia profesional y formativa conocimientos extraacadémicos que sin duda provocarán en el alumno la curiosidad por la ciencia jurídica como un sistema de interconexión. Al referirme a los resultados que pretendemos o que perseguimos obtener, me gustaría retomar la visión global del curso como curso de formación continuada y referirme a los 4 cursos que tenemos proyectado organizar. El primer objetivo o resultado que pretendemos que, bueno, al incluir en estos cursos formativos paralelos materias como la mediación o la informática jurídica, que hasta ahora en nuestra universidad, en nuestro plan de grado, son asignaturas de estilo que están incluidas en el plan de estudios de grado de Derecho, lo que buscamos es separar, digamos, los contenidos que son formativos y que están dedicados a formar al alumno en habilidades, de lo que son los contenidos estrictamente jurídicos, a los que creemos que hay que dedicar exactamente lo que es el plan de estudio, que es el grueso de las asignaturas en que consiste el plan de estudio. En segundo lugar, lo que se pretende también es que al incluir los cursos actividades interdisciplinares, se introduce al alumno en una visión interconectada del sistema jurídico y la realidad, es decir, que vea que lo que está estudiando tiene una trascendencia y tiene una aplicación práctica. Y, en tercer lugar, ofrecemos al alumno instrumentos que le van a ser útiles a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, sin duda, instrumentos fundamentales para que pueda preparar bien sus exámenes orales, escritos, las exposiciones de los trabajos, a través de la memoria y el autocontrol. De nuevo, la memoria, e insisto, la importancia de trabajar la memoria y la importancia de la memoria. Y luego, a largo plazo, también lo que pretendemos es proporcionar, pues bueno, habilidades personales y técnicas para facilitarle y afrontar la práctica profesional. Finalizaré diciendo que la primera impresión que tenemos, ya que se ha abierto el plazo de matrícula para inscribirse en el curso, es que el curso está teniendo una buena acogida por parte del alumnado. Y con esto, pues, finalizo mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta exposición en representación del trabajo conjunto del grupo de la Universidad Jaime I. La siguiente intervención corre a cargo de Juan Cañizares Navarro, de la Universidad de Valencia. Bueno, pues antes de empezar, no quería empezar sin agradecer al comité organizador de este curso, de este congreso, aceptar mi propuesta de ponencia y, por tanto, agradecerle ya al comité organizador dirigido por la profesora Doperrendo por esta oportunidad. Máxime con la dificultad, pues, de la época actual para organizar en las circunstancias actuales todo tipo de cursos o congresos. Bueno, pues el título de mi ponencia es Tecnologización de la docencia universitaria en titulaciones presenciales y proceso de Bolonia. 2 puntos, pasado y presente. He creído conveniente, antes de entrar en materia, propiamente dicha, hacer un breve apunte terminológico, por decirlo así, explicativo, sobre lo que quería decir aquí con tecnologización, precisamente para aclarar el objeto y, por lo tanto, la materia de la que voy a tratar aquí a continuación. Tecnologización, evidentemente, significa la acción y el efecto de tecnologizar. Y en este sentido, esa acción y efecto de tecnologizar hace referencia al uso de herramientas o medios técnicos relacionados o basados con el tratamiento autónomo de la materia de información, sobre todo por ordenadores, aunque evidentemente no exclusivamente a través de ordenadores, sino con cualquier dispositivo electrónico, y normalmente, aunque no exclusivamente, a través de Internet, evidentemente para difundir y hacer llegar, especialmente a los alumnos, pero no solamente a los alumnos, este tipo de información. Consecuencia, el uso para esta finalidad de medios o herramientas que evidentemente no sean simplemente el uso de capacidades o sentidos naturales e inherentes al profesor, que evidentemente me estoy refiriendo, pues, al uso fundamentalmente de la palabra
y por tanto la percepción de estos conocimientos y por tanto de la docencia a través de la vista o el oído, las dos cosas. La elección de este tema para la ponencia y por tanto, en primer lugar, la relación entre estas herramientas o medios técnicos y las titulaciones presenciales se debe a que, evidentemente, por la propia naturaleza de las titulaciones presenciales, ni es lógico ni tenía sentido en un principio, por lo menos hasta donde hemos estado acostumbrados y seguimos acostumbrados de esta medida, al uso de tecnologías para la docencia universitaria en este tipo de titulaciones. Evidentemente sí que tenía sentido que esto se utilizara en modalidades de docencia a distancia o semipresencial, híbrida, también decirse no, pero no en este caso en concreto y por lo tanto no en la titulación presencial. Por eso relaciono y hago referencia a ello. Y la implementación de esta tecnología en la docencia universitaria de titulaciones presenciales en general ha sido escasa hasta el comienzo de la pandemia de COVID-19, cuando sobre todo por el confinamiento, la necesidad de mantener una distancia interpersonal mínima y las exigencias de la reducción de los aforos en las aulas ha justificado que esta docencia o no se pudiera impartir, por lo menos como hasta entonces, por tanto de manera presencial, o no se pudiera impartir a todos los alumnos a la vez. Y a partir de ese momento, por tanto de esa realidad sobrevenida, la docencia se ve obligada a implementar este tipo de tecnología en un tiempo récord para que se pudiera seguir impartiendo docencia y para que el menor número posible de alumnos dejara de recibir esta docencia. En este tema también se elige y se relaciona, por lo tanto, los medios y las herramientas tecnológicas con el proceso de Bolonia, porque además del carácter imparable y de la evolución vertiginosa del avance de la tecnología informativa en los últimos decenios, además del conocimiento cada vez mayor y más generalizado de esta tecnología por parte de todo el mundo, pero especialmente por parte de las personas más jóvenes y, por lo tanto, sobre todo por parte de nuestros alumnos, evidentemente, cuanto más jóvenes, más probable es que tengan estos grandes conocimientos sobre esta materia. Y, por último, además de la pandemia, y por lo tanto lo que yo ha supuesto en estos ámbitos, la implementación del proceso de Bolonia ha obligado, fomentado y, por lo tanto, contribuido de manera mucho más importante de lo que se suele conocer o creer, precisamente a la tecnologización de la docencia universitaria, incluso en las situaciones presenciales, que es de lo que se trata aquí y que afecta a la gran mayoría de profesores universitarios, evidentemente porque la mayoría de los profesores universitarios se dedican a la docencia presencial o, en origen, oficialmente, docencia presencial. Por lo tanto, en este caso, en esta ponencia, partiendo, por supuesto, de lo estudiado y leído al respecto y partiendo y contando mi experiencia personal, tanto como profesor, en modalidad presencial, pero también en modalidad semipresencial a distancia, desde hace ya 10 años, partiendo incluso como coordinador de Erasmus que he sido, no en la Universidad de Valencia, sino en la universidad en la que estuve anteriormente, e incluso partiendo de mi experiencia como alumno, tanto en España como en el extranjero, precisamente por ser beneficiario de una beca Erasmus, lo que se hace básicamente en esta ponencia son dos cosas. Observar, por lo tanto, comentar la evolución de la tecnologización de la docencia universitaria en titulaciones presenciales en las universidades españolas, en las que yo he tenido experiencia, por lo tanto, y de esa forma observar la relación entre la tecnologización de esta docencia y el proceso de Bolonia y, por lo tanto, la implementación de esta tecnologización, precisamente, sobre todo, que ya he dicho que no exclusivamente por motivos obvios, sobre todo por influencia, fomento del proceso de Bolonia propiamente dicho. Y, en segundo lugar, comentaré, por mi experiencia, iniciativas relacionadas con la tecnología de la docencia que o yo mismo he utilizado en mi docencia o yo he utilizado para aprender y, por tanto, profundizar en mi docencia. Concretamente estoy hablando del uso de plataformas digitales, especialmente la que se conoce con el nombre de Blackboard Collaborate o YouTube, lo que se llaman, por lo menos en la universidad en la que estuve anteriormente, los polimedias, luego comentaré brevemente en qué consisten, y en relación con esto, los talleres no presenciales, realizados no de forma presencial. Comentando brevemente también, respecto a mi experiencia, un tipo de iniciativa propio de la Universidad de Valencia, que recibe el nombre de Pensat y Dret, se traduciría con el nombre de Pensado y Derecho,
que precisamente tiene que ver con la tecnologización del estado de docencia y el uso de la misma para las titulaciones presenciales. Evidentemente concluyendo con una conclusión y comentando pues, los posibles pros y contras de esta tecnologización, evidentemente partiendo sobre todo de mi experiencia, pero también de lo estudiado y leído al respecto. Por lo que respecta a las observaciones de la evolución de esta tecnologización y por lo tanto a la relación entre tecnologización y este proceso de Bolonia, en mi caso como alumno y por lo tanto hasta el año 2007, mi experiencia es como alumno de licenciatura y por lo tanto, de hecho, fue el último plan de estudios de la Universidad de Valencia como licenciado de licenciatura en Derecho, por lo que la Declaración de Bolonia y por extensión el Espacio Europeo de Educación Superior todavía no se implementó. Entonces, en este contexto, la actividad docente que yo recibí, y evidentemente he podido comprobar que esto no es algo mío de mis compañeros, sino que era algo muy común en la época, consistía en España en atender a lecciones magistrales, como todas las conocemos, por lo tanto, unidireccionales, transmitiendo información el profesor al alumno. Muchas veces ni siquiera hubo clases o prácticas propiamente dichas, las que yo recibí, en las que tuve yo como alumno. Para el acceso a contenido de las guías docentes, lo que podemos llamar guías docentes, o incluso los apuntes cuando los había, se hacía todo a través de reprografía, comprando este material en reprografía, y los exámenes que tuve, todos ellos, siempre eran con contenido completamente teórico, no con contenido práctico. Esto por lo que respecta a España. Por lo que respecta a mi experiencia como alumno Erasmus, concretamente en el Reino Unido, cuando me fui, esa convalidación de asignaturas españolas por británicas, por de esta forma, se hizo por asignaturas atendiendo al temario y al nombre de las asignaturas, independientemente del número de créditos de las asignaturas en ambos países. Cosa que ahora comentaré que no es precisamente el procedimiento que se sigue en la actualidad y que yo seguí como coordinador Erasmus. En el extranjero, la actividad docente que yo recibí, al igual que España, fue fundamentalmente, de hecho casi exclusivamente, a través de lecciones magistrales, pero la gran diferencia que observé era la existencia, ya en aquella época, por lo tanto, a principios del siglo XXI, de seminarios, cosa que yo, por lo menos como estudiante, no recibí. Preparando previamente por nuestra cuenta un tema propuesto por el profesor, formando grupos reducidos de alumnos y debatiendo lo analizado y alcanzando conclusiones sobre las respuestas a esos temas y la teoría aplicable a ese seminario en cuestión. Mi actividad como profesor se ha desarrollado desde el año 2011 hasta el profesor universitario. He sido profesor tanto en licenciatura como en grado. Y entonces, para la aplicación de criterios existentes como profesor en la licenciatura, aplicaba sobre todo la impartición de docencia y lecciones magistrales. Bueno, ¿estás aquí? ¿Y tú? Ay, mira, mami, estoy aquí trabajando. Vale, estoy con los dos ordenadores. Mira. Entonces, lo que venía comentando era que esas lecciones magistrales en la licenciatura, en mi caso ya sí que era la utilización de nuevas tecnologías utilizando PowerPoints. Eran clases presenciales, todavía no tenía clases a modalidad a distancia o semipresencial. Facilitaba apuntes, cosa que vi que era lo que ya se hacía entre mis compañeros, a partir del 2011, entre los profesores que eran compañeros míos, y sí que dediqué horas de clase para clases prácticas, normalmente la solución de casos prácticos, normalmente. En el grado, la gran diferencia fue que, además de que evidentemente la metodología cambió, hasta el punto que voy a decir ahora, sí que ya di clases tanto en modalidad presencial como modalidad a distancia o semipresencial, con lo que yo evidentemente tenía que implicar en la forma de impartir docencia. Bueno, seguí impartiendo lecciones magistrales, pero cada vez menos, porque de hecho hace poco envié para su publicación, un capítulo del libro, en el que explico que precisamente desde hace 4 años apenas imparto lecciones magistrales, porque utilizo una metodología que en teoría es novedosa, es tanto la metodología del caso como la metodología del aprendizaje por problemas, pero que, si se analiza el asunto, se puede averiguar que el origen se encuentra no solo en el método socrático, que sobre todo, sino también en una metodología que se generalizó en la Edad Media, que es el de la disputatio pro et contra. Ese es el método que utilizo precisamente para utilizar la metodología activa en comparación al método
utilizado normalmente hasta entonces. Y además de esto, ya desde los orígenes, he utilizado plataformas digitales para todo, por lo tanto, tanto para transmitir la docencia, evidentemente, sobre todo si era a distancia o semipresencial, y para la realización de las prácticas o casos prácticos, concretamente a través de la plataforma que he hecho anteriormente, la de Blackboard Collaborate, y a través de YouTube, fundamentalmente. Bueno, pues partiendo de esta experiencia, lo que se analiza respecto al proceso de Bolonia es algo que, bueno, hasta el momento seguro que se conoce, pero sí interesa añadir algo al respecto. Este proceso, o el Plan Bolonia, nace con la Declaración de Bolonia del año 1999, a la que en la actualidad están adheridos no solo los Estados miembros de aquel momento y los de la actualidad, sino incluso los Estados que forman parte del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio, que básicamente hoy hace referencia a Suiza, y además de esto hay otros países que no tienen nada que ver con Europa. Rusia, Turquía, Ucrania, Kazajistán, etc. Efectivamente, la finalidad de ello era converger en la educación superior europea o de todos esos países relacionados con esta declaración. En relación con la docencia, lo que interesa decir de esta declaración es que precisamente por influencia de esta declaración, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se incide en la importancia de fomentar la educación de calidad, precisamente, como digo, desde y sobre todo desde la firma y la existencia de la Declaración de Bolonia. En este sentido, de entre los objetivos escritos en la Declaración de Bolonia, uno de ellos podría ser el más relacionado con la docencia y, por lo tanto, nutrimentante con la tecnologización, que es el que viene a establecer el fomento de la cooperación europea en garantía de la calidad de docencia para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. Por lo tanto, en última instancia relacionado con ello. Se estableció a través de tras la celebración de la Declaración de Bolonia, de una celebración de una conferencia ministerial bianual. La primera de ellas, evidentemente, se celebró 2 años después de este año, por tanto, en el 2001, y se añaden líneas adicionales a los objetivos que se acaban de indicar, especialmente al que se ha comentado anteriormente, que hace referencia, por ejemplo, al papel activo que se le atribuye a los alumnos, tanto en la implementación del espacio europeo de educación superior, como en su formación y especialmente en la calidad de la formación recibida o a recibir. Por tanto, en un cambio de la calidad de la educación conocida como hasta entonces. A ellos sucedieron pues, una conferencia y, por lo tanto, una reunión ministerial cada 2 años, en el 2003, en el 2005, en el 2007 y en el 2009. Esos son los años, digamos, más importantes para esta materia. Tanto esa conferencia del 2003, la de Berlín, como la de Bergen, incidieron en la importancia de la calidad de la enseñanza impartida en el ámbito universitario, sobre todo en el ámbito investigador y la traslación de la investigación a la calidad de la docencia. Pero también garantizar eso respecto al uso de la docencia y, por tanto, la metodología utilizada por los docentes. Precisamente, la que más puede influir a efectos de la normativa española, no solamente, pero podría decirse que la que más influye, es la reunión que se celebra en Londres en el año 2007. En esta se establece la importancia de tender a mejorar la empleabilidad de los alumnos, se entiende, a través de la formación continua. Y precisamente tras eso, tras ese año, es cuando se promulga y se redacta el Real Decreto 1393/2007, partiendo a su vez anteriormente este Real Decreto, de una declaración del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2006. Bueno, tanto estas declaraciones al Parlamento Europeo y al Consejo como el Real Decreto establece, por lo que respecta al Parlamento Europeo y el Consejo, la importancia para el aprendizaje permanente y, por tanto, para esa formación continua a la que se hace referencia expresamente en Londres en el 2007, precisamente en la adquisición de competencias digitales, por tanto, evidentemente, hace referencia a la tecnologización y a lo que se llama, de manera coloquial, aprender a aprender. Y, en definitiva, por tanto, al cambio de metodología utilizada en la enseñanza superior. Y esto se traduce en el Real Decreto que he dicho anteriormente, en establecer como proyecto y, en definitiva, como objetivos el aprendizaje autónomo y la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica. Por lo tanto, la aplicación de metodologías activas, tanto la participación de los alumnos para adquirir conocimientos como para su aplicación, en definitiva.
La declaración y, por tanto, la reunión interministerial de Lovaina en el año 2009, de esa bianual, partiendo de la establece nuevas prioridades para su desarrollo a partir de ese momento, que entre ellas está, una vez más, fomentar la educación de calidad, la formación continua y ese aprendizaje autónomo, por lo tanto, aprender así, el aumento de la participación en la formación continua, se dice así expresamente, unir y, por tanto, ligar la educación con la innovación docente y, por ahí, por lo tanto, indirectamente, la tecnologización y tender, en última instancia, a llevar a cabo todas las actuaciones realizadas sobre este respecto. Es en la declaración bianual, sobre todo a partir de la del 2010, que se celebra en Budapest y Viena, cuando se insiste sobre todo en esa aplicación y en el cambio de metodologías, precisamente para la adquisición de esos objetivos y esas competencias. Se trata, por lo tanto, aquí, porque así se establece tras estas reuniones y en la normativa española, brevemente diré luego en cuál, además del Real Decreto, de precisamente que el aprendizaje del alumno se base no tanto en la docencia y, por tanto, en las horas asignadas al horario de clase, por decirlo así, sino en el aprendizaje y, por ello, en la posibilidad de aprender autónomamente y en la adquisición de destrezas, habilidades, conocimientos y competencias. Evidentemente, eso implicaba indirectamente cambiar completamente la metodología o tender a cambiarla, y evidentemente, sobre todo en las circunstancias actuales, pero también ya incluso en el ámbito presencial, cambiar la metodología en todos los ámbitos. La metodología es una metodología activa. Además de esto, precisamente en la aplicación de esto, posteriormente se desarrolla un informe que todo el que haya tratado de innovación docente ha oído hablar de él, que es el informe Tuning Education Structures in Europe, el informe Tuning, en definitiva, que es quien determina y sirve como punto de referencia para determinar competencias específicas y generales en ámbitos temáticos concretos. Y, evidentemente, esto hace referencia y tiene traducción no solamente en los criterios que utilizan las agencias de calidad para valorar la calidad de la enseñanza, sino, obviamente, y por extensión, en los planes de estudio que se han ido implementando desde ese momento. Dicho esto, la traslación e implementación del Plan Bolonia a España se hace, en primer lugar y sobre todo, por la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, y hay especialmente 2 artículos a través, precisamente, de la reforma, sobre todo, del 2007, que muestran específicamente, sobre todo, la necesidad de, digamos, cambiar la metodología docente y, por extensión, aplicar todo lo establecido y indicado hasta ahora sobre la forma de impartir la docencia en las titulaciones, en las presenciales también. En este sentido, bueno, el artículo 88 hace referencia a la aplicación de estos criterios, y el que más interesa a efectos metodológicos y en relación al cumplimiento de los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior es el artículo 89.5, reformado, por lo menos la redacción que nos interesa, a partir del 2007, en el que se establece que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y las universidades impulsarán progresivamente, por lo tanto de forma progresiva, la densidad y la incorporación y la renovación metodológica de la enseñanza universitaria para cumplir los objetivos de esa enseñanza y, por tanto, impartiéndolo y implicándolo así. Entonces, queda claro que en ese sentido, efectivamente, eso es que ha justificado que, por lo menos en mi labor docente, se empieza a aplicar eso, y, de hecho, se me haya concedido para este curso un proyecto de innovación docente relacionado con esta innovación docente y, por lo tanto, para intentar implementar esto de forma más novedosa y estándar. Por lo que respecta a esas experiencias, bueno, las he aplicado fundamentalmente, como ya adelanté anteriormente, en Polimedias, utilización siempre a través de la plataforma Blackboard Collaborate, YouTube para los Polimedias que indiqué anteriormente, y luego talleres o el Pensatidred. Por empezar por la que más he utilizado, los Polimedias. Los Polimedias básicamente son vídeos explicativos que contienen la explicación de las clases que yo, por mi experiencia atendiendo al calendario académico, sé que no me da tiempo a tratar en clase. Son, por lo tanto, vídeos explicativos que tienen una duración máxima de 10 minutos, que se hacen y se cuelgan a través de YouTube, normalmente con acceso restringido solamente para los alumnos, y se graban por los servicios audiovisuales de la universidad en cuestión, en este caso serían los de la Universidad de Valencia, y ese acceso se da a los mismos a través de los alumnos. Por lo tanto, es una forma de complementar la docencia a través del uso de la tecnología y de estas plataformas, de las TIC, de las llamadas TIC. Pensatidred es una iniciativa de la Universidad de Valencia, como ya he dicho anteriormente,
que es tratar en abierto, esto sí que es de acceso abierto, por parte de expertos en una materia, las materias propuestas normalmente por el decanato de la universidad, concretamente el decanato de la Facultad de Derecho. Se lanzan 3 preguntas a esos expertos y en aproximadamente 3 minutos, tienen que dar respuesta a cada una de esas preguntas hechas, sobre temas de actualidad, sean jurídicos, sea política o politológica, o sea incluso criminológica, cuando son expertos en esas materias. Y eso se utiliza en mis clases para completar o para debatir sobre temas, a lo mejor de derecho romano o de la asignatura de técnicas y leyes jurídicas básicas que tienen que ver con la actualidad. Y por último, los talleres, sobre todo los que yo he realizado tanto presencialmente como a distancia y por tanto usando las tecnologías, es un taller de oratoria en la asignatura de técnicas y leyes jurídicas básicas, como un profesor que soy, y de escritura jurídica, se llama escritura forense, simplemente por lo tanto a través del uso de ello. Esta especie, por lo tanto, la aplicación de esta normativa hace llegar hasta el momento a las siguientes conclusiones, por decirlo así. Queda claro que además del avance vertiginoso en el desarrollo de las tecnologías informáticas en los últimos decenios, el conocimiento cada vez más generalizado mayor de estas tecnologías por parte de la población y especialmente por parte de la población más joven, y además de la obligación de la pandemia, por los motivos que he dicho anteriormente, a recurrir necesariamente a la tecnologización de la docencia, ha quedado claro, por lo dicho, que en primer lugar por la Declaración de Bolonia, en segundo lugar por las sucesivas reuniones, conferencias ministeriales celebradas por esos objetivos establecidos, indicados por las instituciones europeas, concretamente por el Parlamento Europeo y por el Consejo, e incluso en cuarto lugar por la normativa española existente y aplicable al respecto, se ha potenciado y se sigue potenciando mucho la digitalización y, por extensión, la tecnologización de la docencia, independientemente de la modalidad de docencia, por tanto también la docencia presencial. Y además, no de forma temporal, como a lo mejor en un momento se suele creer respecto a la existencia de la pandemia, sino que efectivamente por la existencia de dicha normativa y de todos esos motivos, en principio es una idea que es indefinida y por tanto que se pretende potenciar cada vez más, por todos los motivos citados anteriormente. Las ventajas de estas iniciativas, evidentemente, en primera instancia y sobre todo, es que con el uso correcto de las mismas, las TIC concretamente, o por ejemplo la llamada gamificación, se amplía digamos de manera cómoda, vamos a decirlo así, la adquisición y se garantiza y se facilita la adquisición de destrezas, habilidades y competencias por parte de los alumnos, facilitando tanto la evaluación de las mismas por parte del profesor como la obtención de estas por los alumnos. Evidentemente, pues con las comodidades que el uso de las nuevas tecnologías implican para todos, sin horarios, sin desplazamientos y por lo tanto desde cualquier momento. Sin embargo, los inconvenientes, en primer lugar, yo enumeraría los siguientes. Evidentemente, la dificultad que implica en cuanto a tiempo y esfuerzo para conocer la utilización de esta tecnologización y estas tecnologías. Instalarlas, estudiarlas y aplicarlas por parte de todos, los profesores y los alumnos. A veces incluso, un error que suele cometerse, el simple uso de la tecnologización no implica innovar docentemente, porque se pueden impartir lecciones magistrales a la vieja usanza a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, no caer en el error de usar tecnologías y automáticamente creer que se está innovando educativamente. Por lo que, en caso en el que no se innove porque no se apliquen metodologías diferentes, por ejemplo, metodologías activas, no se facilitaría la adquisición de dichas destrezas, habilidades o conocimientos. Y un tema que la doctrina ha establecido sobre esta realidad de la tecnologización de la docencia y por extensión la aplicación de unas nuevas metodologías que tiendan a cambiar la metodología existente hasta ahora y la tecnologización de la misma, es la posible colisión con la libertad de cátedra, tanto en su vertiente como en la determinación del contenido a impartir, como evitando imposiciones metodológicas e incluso ideológicas en el uso del contenido y de las metodologías a utilizar. Ahora, en mi opinión, por lo menos hasta el momento, en mi propia experiencia, esa libertad de cátedra, en mi opinión, no ha sido conculcada en ningún caso. Se ha elegido claramente, por mi parte, el contenido a tratar y al revés. Seguramente, incluso gracias a esta tecnologización, he podido tratar más contenido y de otra forma
que de otra forma, presencialmente, no tendría tiempo de tratar. Y evidentemente, ni en la práctica, ni en mi caso, sobre todo la práctica, pero tampoco la teoría, he considerado hasta ahora, y espero que así sea, que se vulnere mi libertad de cátedra por el uso de esta DJ. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención y evidentemente, bueno, si hubiera alguna pregunta o comentario que hacer, estoy disponible para ello. Gracias una vez más por todo. Sí, muchas gracias, profesor Cañizares. La siguiente intervención, la última dentro de esta segunda sesión, corre a cargo de Ramón Rodríguez Montero, de la Universidad de La Coruña, Universidad de A Coruña. Adelante. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, vaya por delante mi felicitación a Carmen López Rendo y demás compañeras organizadoras de este segundo curso internacional en el que me complace mucho participar. Aprovecho también para saludar a los queridos amigos y colegas con los que voy a compartir participación en el curso, pidiendo disculpas anticipadas a todos los comunicantes a los que no pueda escuchar y a los que no he podido escuchar, que han actuado previamente, a consecuencia de las clases que obligadamente debo impartir y que me coincidan con los días y horas fijados para sus exposiciones. En 2005 tuve la oportunidad de presentar una ponencia al Seminario de Innovación en Ciencias Jurídicas, organizado en aquel entonces por el Grupo de Innovación Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Esa comunicación, esa ponencia, se titulaba Reflexiones en torno a la nueva propuesta de actividad a desarrollar por el profesor universitario en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Esa ponencia se recoge precisamente ahora en un libro titulado Disquisiciones romanísticas, donde también a la misma se añaden, bueno, pues otros estudios recogidos anteriormente. Hacía referencia en aquella ocasión a las entonces nuevas propuestas formuladas en relación a la transformación del sistema tradicional de la docencia universitaria establecida en el plan de 1953, el plan de estudios de la antigua licenciatura en Derecho en nuestro país, con la finalidad de llevar a cabo los oportunos cambios que facilitasen, según se decía, el en aquellos momentos todavía teórico proceso de convergencia europea. Para formular mis reflexiones y manifestar mis impresiones sobre esas denominadas nuevas propuestas que se nos recomendaba asumir por las autoridades académicas como transformaciones o cambios de las estructuras tradicionales, tomaba desde mi experiencia académica como profesor titular de la universidad y como profesor tutor de la UNED los tres elementos básicos que interrelacionados entre sí intervienen o actúan en el proceso docente. Profesor y alumno, agentes del proceso, e institución académica, marco estructural en el que se proyecta y desarrolla. En cuanto a los alumnos, señalaba que en la UNED, frente a la universidad presencial, se les atribuía, al igual que ocurre hoy en día en ambas instituciones universitarias, un mayor protagonismo en cuanto a su proceso de aprendizaje de manera autónoma, como necesaria consecuencia entonces de su imposibilidad de asistencia a las clases presenciales establecidas en la tradicional universidad presencial. Para cubrir esa necesidad, falta de presencialidad, precisamente surgió la UNED, arbitrándose los medios necesarios para ello, especialmente a través de la función de tutorización desempeñada por los profesores tutores, primero personalmente y posteriormente también a través de otra serie de medios que se concretaron en la puesta a disposición de los alumnos de las plataformas virtuales, como ocurre en la actualidad también en la universidad presencial. La función tutorial docente desarrollada por el profesor tutor en la UNED, función que conocen bastantes de los asistentes al curso, que me consta que son también profesores tutores de la UNED o lo han sido, se concretaba en orientar a los alumnos en sus estudios, aclararles y explicarles las cuestiones relativas al contenido de la asignatura, materia o disciplina cuya tutoría desempeñaban, resolviendo las dudas que sus estudios les planteasen, así como también participar en la evaluación continua de aquellos, informando a los profesores numerarios responsables de cada asignatura pertenecientes a la sede central, denominados profesores permanentes, sobre el nivel de preparación de dichos alumnos.
Ciertamente su capacidad de actuación en el proceso docente se encontraba limitada a la mera gestión del proceso de aprendizaje del alumno y reducida por la capacidad de decisión del profesor de la sede central, que a su vez establecía, y estas eran sus funciones, la planificación, estructura y contenido del curso, la confección y elaboración de materiales didácticos, así como la realización y corrección de los exámenes de la asignatura. El profesor tutor guiaría el proceso de aprendizaje del alumno realizando una evaluación continuada del mismo, pero con carácter meramente informativo a efectos académicos. De todo lo expresado, en atención al pretendido objetivo de transformación del sistema tradicional en materia docente, que entonces se pretendía, concretado en preparar al alumno para que pudiese llevar a cabo por sí mismo su proceso de aprendizaje de manera autónoma, en torno a ese proceso giraban dichas propuestas, que eran las siguientes: función del profesor, orientación de la planificación docente, organización de la formación y los aprendizajes, materiales didácticos, elaboración de las guías docentes, etc. Y, por ello, llegaba a la conclusión de que lo que en el fondo se venía a producir en cuanto a la determinación de las nuevas funciones docentes del profesor de la universidad presencial sería algo así como la equiparación de las mismas, por lo menos a mí me lo parecía y me lo sigue pareciendo, con la suma de las desarrolladas y asignadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por una parte al profesor tutor y por otra parte a los profesores permanentes de dicha UNED. Mi pregunta era evidente: unas funciones desdobladas en el caso de la UNED, que ahora en el caso de los profesores de la universidad presencial aparecen unificadas en una única figura y no en dos, como ocurría, y no sé si sigue ocurriendo todavía, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Es esta entonces ahora la diferencia, o cuál es, en definitiva, hay alguna diferencia entre los profesores de la UNED y de la universidad presencial? Esa era la pregunta que yo dejaba un poco en el aire. Por razón del posible tiempo asignado a la comunicación, no me referiré a las, a mi juicio, posibles ventajas o beneficios para mí y desventajas para mí también de las transformaciones propuestas actualmente en diversos aspectos ya consolidadas que en su momento se plantearon, así como las condiciones estructurales que, en mi opinión, se deberían de dar, especialmente en relación a las cualidades formativas que deberían de cumplir los alumnos que ingresasen en la facultad para poder llevar a cabo dichas transformaciones con plenas garantías, ofreciendo para ello algunas experiencias personales y sugerencias personales ya manifestadas por escrito en diversos artículos doctrinales, ahora recogidos en la ya citada obra publicada en 2020 titulada Disquisiciones romanísticas. A las mismas añadía otras consideraciones concretas sobre los posibles conocimientos de la asignatura que consideraba que se debían de transmitir en atención a la obligada reducción del contenido de la misma, el cronograma realizado para su planteamiento y desarrollo, así como una referencia a la utilización de algunos recursos tecnológicos auxiliares empleados para conseguir las finalidades propuestas. También, para una más completa información sobre dichas consideraciones, remito a Disquisiciones romanísticas antes indicada. Hasta aquí he hecho referencia a diversas cuestiones relativas a la docencia en el nuevo sistema educativo de que disponemos. La aludida mayor dedicación horaria y de trabajo que se produce al encargar al docente la tarea de guiar y tutelar a los alumnos en la gestión del permanente proceso de aprendizaje, realizando una evaluación continuada de los mismos, aun cuando indudablemente pueda resultar beneficiosa para los alumnos, puede, sin embargo, a mi juicio, incidir en el otro aspecto básico que de forma inescindible y necesaria siempre debe de concurrir en el quehacer universitario y que también ha de ser tomado en consideración. Me refiero en concreto a la investigación. Desde la conciencia asumida plenamente en mi caso, desde hace ya bastante tiempo, de que la misión del profesor universitario no se reduce exclusivamente a la transmisión de una información a los alumnos, sino fundamentalmente a la formación de los mismos,
considero que la investigación se plantea como un presupuesto básico de la docencia que se adjetiva como de calidad. Es evidente que para poder enseñar bien resulta necesario disponer de unos sólidos conocimientos ampliables con el paso del tiempo en un proceso inacabable, que se van a utilizar con una finalidad formativa y que solamente se adquieren a partir del estudio y la investigación a las que se debe dedicar el tiempo oportuno. El continuo proceso formativo del profesor exige invertir un tiempo y una dedicación constantes al estudio e investigación, que en todo caso debe ser respetado y potenciado por las autoridades académicas, lo que, en mi modesta opinión, me da la impresión de que no ocurre. De poco sirve hablar de docencia de calidad o de fomentar la preparación del profesorado para la docencia, olvidándose o silenciando la formación o preparación del profesorado para el estudio y la investigación, puesto que se trata de dos aspectos inescindibles e íntimamente interrelacionados entre sí. La propia importancia que en el panorama educativo del espacio europeo de educación superior se atribuye a las que en el mismo se califican como herramientas para el aprendizaje o materiales didácticos que se presentan como recursos capaces de generar conocimientos de alto nivel y de facilitar el aprendizaje autónomo, según se dice, creo que refuerza la idea anteriormente expuesta. La selección, análisis y elaboración de estos materiales de pretendida calidad, en los que se recojan unos contenidos destinados a la formación y aprendizaje de los alumnos, solo se podrá lograr partiendo de un conocimiento previo y lo más amplio posible por parte del profesor. Al mismo únicamente podrá llegarse, como ya se ha dicho, mediante el estudio y la investigación, seriamente realizados. Ello resulta particularmente comprobable, y lo digo desde mi propia experiencia y la constatación de otras ajenas, de consumados maestros romanistas en relación a una de esas denominadas herramientas para el aprendizaje que ahora se señalan como especialmente útiles en la docencia de nuestra asignatura y que, al igual que otros pocos colegas, algunos maestros de reconocido prestigio, ya fallecidos, he venido utilizando habitualmente desde antes de la instauración del sistema educativo nuevo, en el desarrollo de mi labor docente, tanto en la universidad presencial como en la universidad a distancia. Siempre desde mi convicción manifestada del que considero como evidente valor y virtudes del planteamiento del derecho romano en su consideración como derecho jurisprudencial. Me refiero en concreto a la en absoluto novedosa metodología casuística, técnica o sistema del caso, que es objeto de varias comunicaciones en el presente congreso. Nada nuevo digo cuando pongo de manifiesto que el planteamiento, elaboración y preparación para los alumnos de los casos prácticos de nuestra asignatura, que se pretenda realizar con suficiente rigor y necesaria seriedad científica, implica, si bien hecho, un trabajo previo nada desdeñable, ni fácil o banal, de selección de textos jurisprudenciales, un estudio particular y reflexión sosegada de los mismos, una lectura completa de las opiniones doctrinales elaboradas en torno a aquellos y, a ser posible, una discusión previa de las soluciones aportadas por los diversos juristas romanos que se ocuparon de los mismos, especialmente en el caso de las controvertidas, realizada y contrastada con otros colegas de la asignatura. El descrito ha sido el proceso que hemos venido siguiendo en la Universidad de La Coruña, los, en su momento, integrantes del área de Derecho Romano bajo la dirección del profesor Fernández Barreiro, discutiendo previamente entre nosotros el caso elegido de que se tratase para plantearlo posteriormente a nuestros alumnos. Lo mismo digo en cuanto a la confección de manuales y otros materiales. Lo mismo sucede en el caso de la planificación de la docencia, a la que también se atribuye un papel fundamental especialmente y por lo que a cada materia se refiere mediante su concreción en las denominadas guías docentes de cada asignatura, a través de las que se pretende informar y orientar a los alumnos en el estudio de las diversas materias, lo que en el antiguo sistema educativo universitario, con mayor o menor intensidad y amplitud, se realizaba mediante el denominado programa de la asignatura, por escrito, y en algunos casos se complementaba la información con indicaciones verbales.
En cuanto al contenido de la materia impartida en la asignatura, en los nuevos planes de estudio, cabe indicar de manera crítica, frente al anterior sistema universitario educativo, a mi modo de ver, que a consecuencia de su obligada reducción, al no haberse establecido un criterio uniforme en torno a sus aspectos básicos por parte de las autoridades académicas de nuestro país, ni en su caso consensuado por los propios profesores de las distintas universidades españolas, como a mi juicio hubiese sido lo oportuno y deseable, tal circunstancia ha dado lugar a que la formación romanística recibida actualmente por los alumnos que cursan el grado en Derecho, frente a los que anteriormente lo hacían en la licenciatura, resulte desigual, llegando a ser en nuestros días tan grandes las diferencias entre los planes de estudio vigentes en España como para poder afirmarse, como acertadamente ha indicado al respecto Alfonso Murillo, querido amigo y respetado compañero, que en ocasiones los mismos planes de estudios solo tienen en común la denominación de la titulación. Aspecto este que, en mi opinión, por pernicioso, no deja de ser criticable. Volviendo a la imprescindible relación entre docencia e investigación, en el continuo quehacer universitario he venido sugiriendo, y así lo sigo haciendo desde hace tiempo, a mi juicio, necesaria compaginación de ambas, intentando buscar temas de investigación mediante los que, siguiendo una determinada estructura y metodología, quizás se pudiese aportar alguna utilidad en orden a la demandada mejora de la calidad de la enseñanza y formación de los estudiantes. Así lo he pretendido, y es un ejemplo que pongo, y dicho expresamente, en el estudio titulado Nietos y abuelos en Derecho Romano, argumentos para su estudio a través de los textos del Digesto y las instituciones de Gallo, publicado también hace ya bastante tiempo, en 2005, y ahora recogido en la ya citada obra Disquisiciones dogmáticas. Ya para finalizar, precisamente en relación a las modernas tecnologías de que disponemos en la denominada era digital, tomo prestadas las muy atinadas consideraciones efectuadas por el ya citado, respetado colega y querido amigo Alfonso Murillo, recogidas en su obra titulada ¿Para qué sirve el derecho romano?, que asumo plenamente y hago mías. Dice Alfonso Murillo: tenemos que innovar con nuestras metodologías didácticas, debemos servirnos de todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y seleccionar aquellas que mejores resultados produzcan en el aprendizaje del discente. Pero tecnologías habrá que utilizarlas como meros auxiliares didácticos, pues en ningún momento se nos va a privar de los métodos docentes tradicionales: clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías. Sencillamente nos serviremos de Internet, de las páginas web, del correo electrónico, de las aulas informáticas, del PowerPoint, para hacer más acorde a los tiempos nuestra actividad docente. Añadiendo a lo dicho otra precisión no menos importante y que considero que siempre resulta necesario tener en cuenta. Sin olvidar que las nuevas tecnologías serán muy útiles para transmitir información, pero por sí mismas no crean conocimiento. Y que el empleo de las nuevas tecnologías TIC puede ser una herramienta excelente si se aplican con sentido. En caso contrario, una pérdida de tiempo, pues el alumno atenderá más a lo llamativo del medio que al mensaje. Muchas gracias. Muy bien, gracias por supuesto a ti, Ramón. Y aunque la sesión con sus múltiples intervenciones se ha ajustado al tiempo, que digo, a las múltiples, agradecer a todos porque se han ajustado, todos os habéis ajustado, y ello permite que, bueno, podamos desarrollar, si alguien tiene interés en intervenir, pues un breve coloquio y con levantar la mano. No sé si, Carmen, no sé si yo tengo la opción de dar palabra o no, si no lo gestionarías. En principio, quien quiera intervenir con levantar la mano, cómo funcionan estos.
ámbitos, en estos programas y en estas tecnologías. Parece que Amparo, veo una mano, Amparo. Sí, hola, buenas tardes ya. Pues quiero intervenir porque me ha parecido, bueno, muy interesantes todas las ponencias y, bueno, y especialmente acertadas las últimas palabras que nos ha leído nuestro compañero Ramón Rodríguez citando a Alfonso Murillo. Pero me gustaría intervenir en relación con la primera ponencia, con la ponencia de Laura Álvarez, porque creo que ha tratado temas muy interesantes. En el sentido de que a veces planteamos, bueno, la innovación docente o la misma docencia dirigida a el prototipo de alumno pues, que no tiene ningún tipo de incapacidad física o problemas físicos. Y entonces yo creo que yo como coordinadora del grado de Derecho pues me encuentro a veces con alumnos que tienen, como bien ha señalado Laura, pues igual problemas visuales, y que eso hace difícil en ocasiones, o que tienes que tenerlo en cuenta, no tanto que lo hace difícil, sino que igual tienes que tener en cuenta esas condiciones y te lo hacen notar desde la oficina de soporte educativo para, pues bueno, poder atenderles en sus necesidades docentes y poder evaluarles. Y ha hablado Laura de las personas con problemas físicos, ha hablado también de los Erasmus, de personas que igual no entienden bien lo que es nuestra lengua. Y a mí me gustaría pues, plantear un caso que me ocurrió durante el confinamiento y el examen del confinamiento, y es un caso que en realidad pues, en el primer mundo a lo mejor no nos apercibimos. Es el problema del analfabetismo digital. Yo tenía en ese momento, en el confinamiento, 2 alumnos de Guinea Ecuatorial, Filiberto y Antoñita, y entonces, pues bueno, cuando hubo que conectarse a las clases, en principio no tuvieron ningún problema porque la universidad les proporcionó un ordenador nuevo a cada uno y una tarjeta con una conexión suficiente como para poder seguir las clases. Como tenían los medios, pues igualmente pudieron plantearse el hacer el examen de Derecho Romano. El examen simplemente, el de Derecho Romano, pues se colgó, fue un sistema muy sencillo, se colgó en el aula virtual, se les dio un tiempo para contestar y luego lo tenían que subir. Pues bueno, el problema fue que estos 2 alumnos tuvieron problemas para subir su examen al aula virtual porque le faltaba dominio de la tecnología. Es decir, teniendo los mejores instrumentos que les habíamos podido proporcionar, se nos había olvidado que posiblemente no tenían todo el dominio de lo que son las TICs. Entonces, simplemente pues que también tenemos que contar con que en ocasiones tenemos alumnos que vienen de otros países donde el acceso a las nuevas tecnologías no está generalizado y que no tienen no solo los instrumentos, sino que tampoco tienen los conocimientos. Simplemente hacer esa observación y muchas gracias. Sí, yo voy a aprovechar y me voy a tomar la libertad como formalmente presidente o bueno, moderador, al hilo de este comentario, para contar muy rápido dos experiencias personales en este sentido. Una, en la docencia de lo que en la Universidad de Oviedo se llama PUMUO, es un programa para mayores, y yo bueno, vengo impartiendo ahí un curso y la sorpresa fue con el confinamiento. La media de edad está en torno a 75, 78 años aproximadamente. Y la sorpresa fue que con el confinamiento desarrollamos el curso a través de la plataforma Teams y prácticamente no hubo ninguna incidencia. Todos los alumnos, con lo que podríamos pensar que por la edad iban a tener dificultades, pues todo lo contrario. Antes de las clases teníamos un pequeño debate y confesó, alguna de las alumnas confesó que cuando tenía alguna dificultad llamaba a su nieta y entonces su nieta le ponía bien el ordenador y tenía acceso, pero se desarrolló perfectamente, además, todo pidiendo la palabra fenomenal. Esa es una experiencia personal. Y la otra
es más al hilo de lo de la intervención de Laura y de este último comentario. Me ocurrió hace años, y utilizando pues las proyecciones con el PowerPoint, y también suelo escribir bastante en la pizarra, pues yo veía que había dos alumnas sentadas en un lateral, no muy atrás, y permanentemente estaban hablando. Entonces, bueno, hubo un momento en que paré y dije, me estáis distrayendo, por favor, si queréis intervenir o queréis comentar algo, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, y siguió la clase. Y al terminar, se acercó una de ellas y dijo, profesor, es que mi compañera es invidente y yo le explico el contenido de las presentaciones. Claro, evidentemente dije, lo que hay es que comunicarlo al principio y hubiéramos evitado este comentario, os sentáis delante y pondría medios. Afortunadamente ahora ya hay una oficina en la Universidad de Oviedo que te comunica antes de empezar el curso cualquier tipo de afectación personal, discapacidad, como queramos llamarlo. No veo más manos levantadas, no sé si Laura quieres comentar algo, realmente, bueno, tampoco tenía una incidencia, pero si quieres comentar algo. No, bueno, que sí que tenemos que tener en cuenta, obviamente, la gente con discapacidades, también que hay muchas que no dicen nada, que no lo comunican a la oficina de ONEO, en nuestro caso la Universidad de Oviedo, y por lo tanto los docentes no lo sabemos, y que aparte de que tenemos que tener en cuenta esto, que yo creo que lo tenemos más latente porque, bueno, la discapacidad es un tema que despierta una especial sensibilidad y creo que se tiene más en cuenta, pero también debemos de tener en cuenta, pues bueno, lo que hablaba en la ponencia, a los estudiantes Erasmus, que igual no tienen un dominio de la lengua y, bueno, en lo que se pueda facilitarles la tarea, y por otro lado que mucha gente no tiene internet en casa. Esto también lo tenemos que tener en cuenta e intentar proporcionar los materiales pues en varios formatos para que puedan descargárselos. Y con esto, bueno, era mi comentario. No veo manos. Sale el mismo programa No que sé el si mío. alguien... Sí, creo que sí, mira. A ver, Por ejemplo, cualquier cosa que tenga aquí. El programa de la... tienes un archivo. Vale. Carmen, quedamos Dale, a tu archivo. disposición. Dale, No, yo, ¿quién es el que está hablando ahora? y pones Tengo que duplicar. silenciar. Ahora la pongo. Sí, si ayer lo Hola. hice así. Pues mira, a ver. Hola. ¿Quién tiene micrófono abierto? Creo que es Javier Hernández. Javier, por favor, silencias un Ana Martín parece que quiere intervenir. Ana Martín. Ana, ¿tienes el micrófono cerrado? Ahora, Ana. Perdón. Sí, buenos días. Tengo problemas con la cámara, con lo cual no me podéis ver. Lo primero, ante todo, felicitar y además con gran entusiasmo a Carmen por la organización de este curso que me está resultando interesantísimo, y felicitar a todos los ponentes, que además yo creo que la mayoría pues compartimos todas las exposiciones que se han realizado a lo largo de la mañana. Yo quisiera contestar un poquito a Ramón Rodríguez Montero, que un poco planteaba si se iba a producir en las universidades presenciales esa planificación, esa unificación de lo que realmente en la UNED se va realizando por parte de tanto los profesores de la sede central como por parte de los profesores tutores. Lo que se pierde un poco de vista es que la UNED es una universidad semipresencial. Es online en cuanto en relación con los profesores de la sede central, pero es semipresencial gracias a los centros asociados y a los profesores tutores que, bueno, pues ellos dan su clase y desde luego explican contenidos, y además, por ejemplo, en el caso de Derecho Romano, verdaderamente hay muchos de vosotros que estéis aquí que habéis sido profesores tutores y contamos, bueno, pues con ese privilegio, ¿no? Pero la función del profesor de la sede central no se reduce simplemente a la labor de organización y planificación. Yo no sé cuántos quedáis aquí ahora mismo como profesores tutores de Derecho Romano, pero veréis que los foros, las consultas sobre los temas también los asumimos los profesores de la sede central.
Nosotros, por ejemplo, en el caso de Derecho Romano, tenemos también la asignatura de Fundamentos y de Nociones Jurídicas Básicas, pero en el caso de Derecho Romano, que por ejemplo yo soy coordinadora, yo entro al foro 3 veces al día. Y claro, tenemos 3000 y pico alumnos, con lo cual es una labor y luego por correo contestamos. Yo este segundo cuatrimestre, el otro día que me comentaban, estuve calculando más de 500 correos que he contestado porque el elevado número de estudiantes pues es lo que tiene, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es verdad que es imprescindible. Nosotros, yo ahora mismo estoy en Cantabria, en un centro asociado, y es imprescindible la labor tutorial, la estamos defendiendo desde los centros mucho y también desde los equipos docentes. Y digamos que nuestra función se complementa. Sería imposible en la UNED la asistencia y el acompañamiento, sobre todo especialmente, ¿no?, que hacen los profesores tutores si no contáramos con esta colaboración. Luego también es verdad que asumimos mucha gestión administrativa. El ser una universidad online nos lleva a una gestión administrativa extraordinaria en la que no tenemos apoyo. Y verdaderamente también se nos complica la labor de la investigación, que ponía énfasis, bueno, que se ha puesto en énfasis a lo largo de la mañana. Y es verdad que es difícil muchas veces compaginar, sobre todo en determinados periodos, los exámenes, pues tenemos que corregir 3000 y pico exámenes, etcétera, etcétera, todo lo que es el programa de calificaciones y todo eso, aparte de otras docencias que tenemos, como son doctorado, trabajos fin de grado, trabajos fin de másteres, etcétera. Nosotros antes éramos 20 en el departamento, ahora somos 8. Con lo cual, 3000 y pico alumnos para 8 personas en las distintas asignaturas, 3000 y pico en cada asignatura, con lo cual es también excesivo. Pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, Ramón. Estoy muy de acuerdo también con la exposición que ha hecho el profesor Julio García Caminhas. La propuesta que ha hecho me parece extraordinaria de digitalización. No me extraña que lleve desde el año 92 porque es una tarea ardua. Y bueno, pues agradecer la organización y estoy encantada de participar en este curso internacional. Gracias. Sí, gracias a ti por la intervención. Julio García Caminhas, la mano levantada, pero el micrófono cerrado. Ahora. Ahora creo que se me escucha, ¿verdad? Gracias en primer lugar por todas las consideraciones que habéis tenido los colegas conmigo. Al final de la sesión anterior, el presidente Julio dijo que el problema es que podemos tener estudiantes sin interés. El gran valor de la UNED, yo tuve la fortuna de asistir al nacimiento de la UNED, estaba próximo a García Garrido y Alejandrino estaba allí, fue el autor de las primeras unidades didácticas maravillosas ya en su presentación, con esquemas, con desarrollos, con lecturas complementarias. Estudiantes sin interés. Fijaros, mientras hubo el descanso, me llamó un amigo para preguntarme si era cierto, y yo lo planteo con esa cuestión. El problema de si tenemos estudiantes sin interés es un problema también que tenemos en la Iglesia Católica. Digo tenemos porque yo formo parte de ella. Les interesa a los fieles la misa y me llama este amigo para decirme que el Papa, no sé si será cierto, será una fake news, que quiere hacer un nuevo libro que sustituya a la Biblia, porque es consciente de los problemas de comunicación del mensaje que ese libro establece, ¿no? Como ustedes plantean también en el Nuevo Testamento, el hombre será la cabeza de la mujer y tal. Claro, leer eso y explicarlo y no sé qué más es imposible hoy en día. Entonces, el riesgo, y tomo la frase también de un amigo, que referido a la Iglesia, y yo la aplico a las aulas, dice, mira,
no podemos convertir el aula en un parque de atracciones. O sea, nuestra materia es lo que es densa, es un pensamiento complejo, tiene muchos textos, tenemos que darle claridad y tenemos que además los profesores obtener credibilidad. Credibilidad. ¿Por qué a los alumnos de mi facultad les gustan tanto los profesores asociados? Pues porque los ven después que actúan en la fiscalía, en la judicatura, todo esto. Es decir, tenemos que verificar los textos y para eso están los casos prácticos y la grandeza de la UNED lo sabe muy bien el colega Ramón Rodríguez Montero, Silvestre Bello, todos estos que coincidimos como tutores en una época en la UNED. Yo estuve 27 años. Los casos prácticos, que fue la gran aportación, y aprovecho para rendirle un afectuoso homenaje a Manuel García Garrido, tienen una potencialidad docente y una potencialidad con las nuevas técnicas de la información y de la formación que es única. Tenemos ahí un repertorio bárbaro. Es difícil hacerlos, es fácil repetir un temario más o menos bien en una clase llamada más o menos magistral, que será magistral por unos y por otros pues llegaremos simplemente a un nivel elemental. Pero la potencialidad de los casos prácticos tenemos que aprovecharla. Porque eso además en el plazo de 3/4 de hora, media hora, se puede hacer el planteamiento un día, que el alumno lo estudie, incluso que haga un vídeo, un podcast, lo que desee, y que luego lo revisemos y el alumno se vea. Y así tiene la autoexperiencia de cómo lee, cómo expone. Felicito a los colegas de la Jaume I por ese interés por la oratoria, por la lectura, por el comunicarles a los alumnos qué hay que hacer para hablar bien, que es fundamental. En primer lugar, porque se van a enfrentar a jurados, a medios de comunicación, se van a enfrentar a contrarios, van a ser grabados en esos vídeos en los juzgados. Otro aspecto que quería haceros presente es que en España tenemos una institución fabulosa que yo he utilizado con los alumnos, que la UNED tenía incluso un convenio con ella en su momento, que es la ONCE para los alumnos que tienen discapacidad. En la biblioteca de la ONCE están materiales de derecho romano y en concreto de García Garrido y de algún otro, creo que de Juan Miquel también, perfectamente digitalizados, leídos con voz natural, con todos los elementos que los hacen accesibles a las personas que tienen discapacidad visual. Planteó ahí un colega el tema, la añoranza, yo lo sentí como añoranza, de los seminarios. Los seminarios. Yo tengo un problema con los seminarios que os planteo. Aquí en La Coruña los organizábamos habitualmente, Ramón Rodríguez Montero hacía referencia antes a ellos. El tema de los grupos reducidos y la sensación de igualdad, de infracción con la igualdad que tienen los alumnos, que yo creo que no tienen un interés real en asistir, sino simplemente en complementar una actividad más. Entonces, cuando yo planteo un seminario, se me apuntan todos, incluidos los que no tienen interés ninguno ni están dispuestos a aportar nada. Es decir, grupos reducidos e igualdad, ¿cómo lo armonizamos? Me gustaría, os felicito a todos por vuestras posiciones y seguiremos charlando de estos temas. Muchas gracias, Julio. Bueno, estamos ya muy justos de tiempo, pero Ramón Perfecto Rodríguez Montero solicitó la palabra. Muy rápidamente. Siento no estar en Oviedo para comer con vosotros, pero aparte de eso, que es lo importante, luego viene lo menos importante. Muchísimas gracias, Ana, que me alegro mucho de hablar contigo. Y gracias también, bueno, pues por las felicitaciones inmerecidas. Y en cuanto al tema que acaba de decir Julio de los alumnos, pues después de 26 años de tutor en la UNED, pues hombre, sí, doy fe sobre todo antes de que eran personas pues con las que podías trabajar perfectamente, porque
venían ya mentalizados, concienciados, eran gente que tenían familia, bueno, pues profesionales, y en ese sentido, pues venían con ganas de estudiar, de trabajar y de aprender. Y eso es lo único que quiero decir. Felicidades otra vez por lo del Congreso y pido nuevamente perdón por no poder asistir a muchas ponencias, comunicaciones que me gustaría, pero por la obligación de dar clases y todo esto, pues imposible. Un abrazo fuerte para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión, no sin antes leo la comunicación por si alguien no lo vio, el comentario que ha hecho Carmen, que se ha tenido que ausentar. Gracias a todos por vuestras participaciones y ponencias, pero Carmen tiene clase a las 2:15, una hora intempestiva, y tiene antes que comer algo, aunque sea poco, comer algo, ¿eh? Por lo tanto, cerramos esta sesión y os invito a la siguiente, que comenzaremos a las 4. Muy bien, gracias a todos.